El descubrimiento de la identidad de género es un proceso profundamente humano que atraviesa la conciencia, el cuerpo, la historia personal y las estructuras sociales. No ocurre de la misma manera en todas las personas, ni sigue una única línea de tiempo. A veces aparece como una certeza repentina, a veces como una incomodidad persistente, otras como una pregunta que retorna una y otra vez en silencio, hasta que encuentra forma y palabra. Reconocerse a uno mismo fuera de las categorías impuestas por la sociedad puede ser desconcertante, liberador, doloroso, revelador o todo eso al mismo tiempo. En la infancia, muchas personas transgénero, no binarias o de género fluido empiezan a notar diferencias entre cómo se sienten y lo que se espera de ellas. Algunas intentan comunicarlo desde muy pequeñas, sin comprender del todo los términos, pero con absoluta claridad sobre lo que no son. Otras se adaptan a lo que se les dice que deben ser, absorbiendo mandatos, silencios, castigos o elogios condicionados, hasta que ese molde impuesto comienza a quebrarse. En muchos casos, este rompimiento llega en la adolescencia, etapa en la que las normas sociales sobre el género se intensifican, y la distancia entre la identidad interna y la imagen social se vuelve más difícil de soportar. También hay personas que llegan a comprender su identidad de género en la adultez. No porque no la sintieran antes, sino porque no tuvieron las herramientas, el contexto o el lenguaje necesario para nombrarla. Durante décadas, muchos crecieron sin referencias visibles que les permitieran reconocerse. No es extraño que quienes descubren su identidad más tarde en la vida relaten una sensación de haber estado dormidos, desconectados, o actuando un papel ajeno para sobrevivir. No se trata de que esa identidad aparezca de repente, sino de que, por fin, se vuelve posible aceptarla y vivirla. Cada experiencia es única. No todas las personas transgénero desean modificar su cuerpo o su expresión de género, ni todas las personas no binarias rechazan los términos masculino o femenino. Algunas personas de género fluido sienten que su identidad se desplaza a lo largo del tiempo, sin fijarse en un punto estable. Hay quienes eligen nombres nuevos, quienes mantienen el nombre que les fue dado, quienes desean que se les trate con pronombres distintos y quienes no quieren ser nombrados por género alguno. Lo que tienen en común todas estas vivencias es la necesidad de existir sin ser forzados a encajar en una forma predeterminada. La presión social tiene un peso enorme en este recorrido. Desde el nacimiento, se asigna un género basado en la observación de los genitales, y con ese acto inicial comienza una serie de expectativas que determinan cómo debe vestirse una persona, cómo debe hablar, qué emociones puede expresar, qué juegos se le permiten, qué carreras se consideran adecuadas, a quién debe amar o con quién formar una familia. Estas imposiciones afectan incluso a quienes no las cuestionan, pero son particularmente violentas para quienes no encajan en ellas. En muchas culturas, el género se considera binario y fijo, lo cual excluye cualquier posibilidad de diversidad. Esta visión se sostiene en creencias religiosas, costumbres, normas legales, sistemas educativos y representaciones mediáticas que castigan la diferencia o la invisibilizan. Por eso, muchas personas que exploran su identidad de género lo hacen en secreto, con miedo o vergüenza, como si fueran culpables de traicionar algo esencial, cuando en realidad están buscando la verdad sobre sí mismas. La culpa no nace de la identidad, sino del rechazo social que la rodea. Aceptar la identidad propia requiere, en muchos casos, un proceso de desaprendizaje. Hay que cuestionar todo lo que se dio por cierto, todo lo que se aprendió como natural, todo lo que se impuso como normal. Para algunas personas, este proceso es casi una revolución interna. Implica derribar muros construidos desde la infancia, enfrentar la desaprobación familiar, resistir burlas o agresiones, buscar nuevas referencias, crear vínculos diferentes y reconstruir la autoestima dañada por años de ocultamiento. El entorno puede marcar una diferencia crucial. Quienes encuentran apoyo en sus familias, en sus amistades o en sus comunidades tienen más posibilidades de avanzar con confianza en su proceso. Quienes no lo tienen, en cambio, suelen enfrentarse a mayores niveles de ansiedad, aislamiento y sufrimiento. Las instituciones también juegan un rol determinante. Cuando las escuelas, los sistemas de salud, los espacios laborales o los medios de comunicación niegan o estigmatizan las identidades transgénero y no binarias, contribuyen a reforzar un modelo de exclusión que daña profundamente a quienes no encajan en la norma. Pero incluso en contextos adversos, muchas personas logran descubrirse y afirmarse. Lo hacen leyendo, investigando, escuchando testimonios, compartiendo experiencias en espacios seguros, o simplemente prestando atención a su propio cuerpo y su propia intuición. El lenguaje tiene un papel central en este proceso. Poner en palabras lo que se siente,
aunque al principio parezca confuso o contradictorio, ayuda a ordenar la experiencia y a darle sentido. A veces, encontrar una palabra como transgénero, no binaria o género fluido puede ser un momento de iluminación. No porque esas categorías resuelvan todo, sino porque permiten dejar de sentirse solo o aislado en lo que se vive. No hay una forma correcta de ser quien uno es. No existe una manera universal de transicionar ni un camino único hacia la autenticidad. Algunas personas desean modificar su cuerpo con ayuda médica, otras no. Algunas buscan un reconocimiento legal, otras no lo consideran necesario. Algunas comparten su identidad públicamente, otras la viven de manera íntima. La diversidad de trayectorias debe ser respetada sin imponer jerarquías entre ellas. Nadie debería tener que cumplir con requisitos externos para ser considerado válido. La identidad de género no se define por la apariencia, ni por los documentos, ni por la opinión de otras personas. Es una vivencia interna que merece respeto por el solo hecho de existir. Sin embargo, muchas veces ese respeto se condiciona al cumplimiento de expectativas sociales. A las personas transgénero se les exige demostrar sufrimiento, coherencia, estabilidad, esfuerzo o conformidad para ser aceptadas. A las personas no binarias se les cuestiona su existencia por no encajar en una lógica binaria. A quienes tienen una identidad de género cambiante se les acusa de indecisión o capricho. Estos juicios reflejan más los prejuicios sociales que la realidad de quienes los reciben. Vivir en un mundo que no comprende o rechaza la diversidad de género tiene consecuencias graves. La discriminación, el acoso, la exclusión y la violencia son experiencias frecuentes para muchas personas transgénero y no binarias. Estas situaciones no son producto de la identidad, sino de la transfobia y el desconocimiento. Por eso es urgente transformar las estructuras sociales, educativas, sanitarias y legales para que dejen de ser espacios de opresión y se conviertan en espacios de cuidado. También es necesario repensar qué entendemos por género. Durante mucho tiempo se enseñó que el género era una consecuencia directa del cuerpo, como si la biología determinara el destino. Hoy sabemos que el género es una construcción compleja, que involucra aspectos culturales, simbólicos, emocionales y subjetivos. No se trata de negar el cuerpo, sino de reconocer que el cuerpo no es un texto unívoco. Las personas tienen derecho a interpretarlo y a habitarlo según su sentir, no según la lectura que otros hagan de él. El descubrimiento de la identidad de género no es una etapa que se supera ni una fase que se deja atrás. Es un proceso vital que puede transformarse, profundizarse o cambiar con el tiempo. Algunas personas encuentran una identidad que sienten estable para siempre, otras continúan explorando sin necesidad de llegar a una definición definitiva. Lo importante no es llegar a un punto fijo, sino tener la libertad de ser en cada momento lo que se es, sin miedo y sin culpa. Esa libertad, sin embargo, no se conquista en soledad. Requiere redes de apoyo, políticas públicas inclusivas, educación con perspectiva de género, profesionales capacitados y medios que representen con dignidad a la diversidad. También requiere una sociedad dispuesta a escuchar, a aprender y a dejar atrás las normas que excluyen. La transformación no depende solamente de quienes viven una experiencia de género diversa, sino de todos los que formamos parte del tejido social. Hablar del proceso de descubrimiento de la identidad de género es hablar de humanidad, de derechos, de dignidad. Es reconocer que cada persona tiene el derecho a nombrarse, a vivir en coherencia con su verdad interna, a construir una existencia que no esté definida por el miedo ni la vergüenza. Es entender que lo que está en juego no es una moda ni una ideología, sino la posibilidad de vivir una vida plena. No se trata de convencer a nadie de ser algo que no es, sino de permitir que cada quien descubra lo que es sin ser juzgado. En un mundo más justo, nadie tendría que luchar por ser reconocido. Mientras tanto, quienes recorren el camino del descubrimiento de su identidad de género lo hacen con valentía, con dolor, con ternura, con fuerza, y sobre todo con una certeza: ser uno mismo no debería ser un acto de resistencia, pero lo es. Y eso también merece ser contado.